Buenos días a todas y a todos los presentes. Convocamos desde el Sindicato Unificado Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina a esta conferencia de prensa para tratar la propuesta salarial que presentó ayer el Ejecutivo en la mesa salarial que se llevó adelante en la ciudad de Ushuaia. Hoy están con nosotros Horacio Catena, secretario general del SUTEP, y Gustavo Gómez Franco, delegado paritario. Bueno, buenos días y muchas gracias por venir. Se podría decir que la conferencia de prensa tendría el título "Los pibes en las aulas" y no hacer locuras, ¿no? Digo porque cuando los conflictos docentes se desatan, después de haber fracasado, en este caso, las negociaciones salariales, y cuando la docencia pide, el gobernador de la provincia dijo que no iban a hacer locuras y que no iban a dar lo que no tenían, ¿no? Y por otro lado, en la apertura del Congreso Pedagógico del viernes pasado, donde la docencia se manifestó pacífica, creo que respetuosamente, quien abrió el Congreso, que fue el secretario de Educación, planteó la necesidad de que los conflictos se den con los pibes y las pibas en las aulas, ¿no? El gobernador, en esa apertura, ante el reclamo de la docencia, planteó una serie de cosas. Entre ellas dijo: vamos a hacer una propuesta salarial, vamos a seguir recuperando el salario y va a seguir estando abierta la paritaria provincial. Nosotras tenemos que decir tristemente que lo que hubo ayer no fue una propuesta salarial. Como dice la docencia hoy en todos sus estados, en todas sus redes, le queremos decir respetuosamente al gobernador de la provincia, al ministro de Economía, a la ministra de Educación, al secretario de Educación, pero sobre todo a la comunidad toda, que un bono no es salario. Digo porque en una paritaria se discute salario y que ni siquiera vale ya mencionar los montos de los bonos, que ya de por sí son una verdadera irresponsabilidad, y dicho en términos coloquiales, es una verdadera locura que en el marco de la devaluación que se produce el 14 de agosto, que en el marco de una inflación que supera los 2 dígitos, 12,7 en el mes pasado, que no va a estar menor en este mes, que venimos acumulando arriba de un 80%, es una verdadera locura, señor gobernador, que pretender que los trabajadores y las trabajadoras tengan un salario de 205.000 pesos hasta el 2024 como mínimo. Digo porque si la preocupación es que los pibes y las pibas estén en las aulas, yo les recomiendo que trabajen en dos aspectos. Primero, que las escuelas se puedan abrir, que no ha sido lo frecuente por lo menos en estos años, y sobre todo en este último periodo, donde no me causa ni nos causa sorpresa que algunos medios de comunicación, no digo todos, algunos medios digan que el problema han sido 8 paros docentes y las desobligaciones, cuando tenemos escuelas que han estado cerradas semanas por falta de calefacción, de agua o electricidad. Digo un caso emblemático como puede ser la única escuela que trabaja con los pibes y las pibas con discapacidad, que ha tenido problemas de edilicio, y eso no ha resultado una locura para nadie. Digo de secundarios que se han cortado las clases por distintos motivos, incluso por problemas de agua, es decir, cuestiones elementales. Entonces, si atendemos primero ese problema y después le damos salario a los trabajadores y las trabajadoras de educación, que no es una locura pedir que un salario no sea de pobreza, ¿no? No va a haber problema para que los pibes y las pibas estén en la aula. Por lo tanto, el problema de lo que pasa, lo que viene pasando y lo que va a pasar en adelante
porque los males se van a profundizar, los reclamos se van a profundizar, porque esto preanuncia un escenario tremendo para el 2024, en términos de conflictividad social. Nosotros queremos ser responsables, porque no tenemos que hacer locuras en los próximos meses. Pensar que un salario de 205.000 pesos ahora, que está en el borde de la indigencia, con alquileres que venimos denunciando desde hace tiempo, que superan los 300.000 pesos, 350.000 y hasta 500.000 pesos para una familia. Es decir, que una maestra que trabaje en doble jornada no alcanza a pagar un alquiler. Y esto la invito a la ministra de Educación que muestre lo que le llevamos el día lunes con una compañera como caso testigo por el problema de los alquileres que tenemos en toda la provincia, en particular en la ciudad de Ushuaia. Entonces, nosotros nos planteamos una pregunta a la sociedad. Frente a un escenario de crisis y de inflación, ¿qué es lo primero que se tiene que atender como prioridad de los gobiernos? A esa pregunta nosotros le encontramos solo una respuesta. Primero, los trabajadores y las trabajadoras. Luego, el resto de las cuestiones. Pero, sin embargo, la respuesta que se nos da dice que tienen problemas de recaudación, que ha bajado la recaudación nacional y que en la provincia plata no hay. Nosotros venimos a decirle a la comunidad dos cosas. Primero, que no es verdad que no haya plata en los fondos creados para la provincia. Primer punto. Lo segundo, que nada bueno se puede esperar si mandás a aprobar los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, donde explícitamente decía que iban a recortar las transferencias a las provincias, lo decía explícitamente. Y el segundo punto era la contención del gasto público, es decir, el enfriamiento de los salarios, es decir, la baja del salario real. Por lo tanto, no hay sorpresa. Ahora, si se aplica un ajuste estructural como el que se está aplicando, hay que decirle la verdad a la sociedad. No que no hay recursos. Hay que decir, estamos aplicando la receta del Fondo Monetario Internacional, lo hacemos con buenos modales, o intentamos hacerlo con buenos modales, pero el ajuste es el mismo. Y nosotros no luchamos 4 años para que se vaya Macri, para que se vaya Bertone, para que a esta altura de la situación se haga lo mismo, pero con buenos modales. Nosotros elegimos un camino de lucha donde nos ha llevado sacrificio, donde nos ha llevado a muchos de nosotros y de nosotras a pasar por situaciones desagradables. Y no hablo en términos gremiales, sino hablo de las maestras y maestros de las escuelas donde eran perseguidos, para que ahora no que vengamos con suma fija y decreto, sino que vengamos con bono, que para que se entienda no tiene ni aporte ni contribuciones. Es realmente una ofensa. Y nosotros, como dicen nuestros carteles, la docencia tiene memoria y tiene dignidad. Por eso vamos a luchar para que el gobierno revierta inmediatamente esta situación, para imponer otra política salarial y que los que se la llevan completa en la provincia, que se la llevan en dólares y en euros y pagan en pesos, tributen en la provincia. Porque lo que van a mandar el viernes a la legislatura, nosotros se lo pedimos el año pasado. No van a poder decir que esta organización no propuso la modificación de la tarifaria fiscal el año pasado para mejorar los niveles de recaudación, como no van a poder decir que no denunciamos la emergencia habitacional que pretenden decretar ahora, como no van a poder decir que no tenemos propuesta para darle un golpe a la inflación con el mercado popular de alimentos, que no lo hacen porque no hay decisión política de enfrentar a la Anónima, al Carrefour y a todos los monopolios que cartelizan los precios de los alimentos que comemos los habitantes de la provincia. Y si ellos no lo hacen, nosotros lo vamos a hacer. Y si, lamentablemente, le pedimos disculpas a la población, que si en esta pelea se interrumpirán momentos de clase o día de clase, no es lo que buscamos, porque esperamos pacientemente, porque fuimos cuidadosos con el tratamiento que le hemos dado a cada uno de los hechos, pero que no estamos dispuestos a vivir en la pobreza y mucho menos en la indigencia, y mucho menos abandonar a nuestros compañeros y compañeras jubilados y jubiladas, a quien se le prometió actualizaciones jubilatorias y que ahora se le promete bono. Digo esto para que quede absolutamente clara cuál es la posición de nuestra organización. Estamos en asamblea en todas las escuelas, no descartamos que escuelas
colegios y jardines se declaren en asamblea permanente por los problemas que puedan ocurrir en cada una de ellas. No mañana y pasado habrá desobligaciones internas preparando una marcha provincial de antorcha, porque la docencia tiene memoria y tiene dignidad. Tiene memoria y dignidad que a muchos dirigentes políticos les falta para enfrentar a los grupos económicos concentrados de la provincia, para que pongan lo que tienen que poner y no que sigamos siendo siempre los mismos los que nos pagan con ajuste lo que acompañan en las distintas contiendas. Así que quedamos abiertos a cualquier tipo de pregunta que tengan para hacer. Con respecto a las desobligaciones, está diciendo, bueno, la ministra dijo que lo toman como acción directa y que van a representar también descuentos. Ante esto, ¿qué tiene para decir? Que no tiene ninguna originalidad lo que dice la ministra. Ya lo hizo Bertone. Después le fastidian cuando nosotros lo comparamos con el gobierno de Bertone. Pero me viene bien tu pregunta para poner dos ejemplos. El bono es peor que el decreto de Bertone. El decreto de Bertone tenía aporte y contribuciones y el bono no tiene. Y las desobligaciones, que intenta compararla con la de Santa Fe, yo la invito que vea las características de las desobligaciones de Santa Fe y las características de las desobligaciones de la provincia. Porque en el caso de la provincia combinamos dos leyes y no violamos ninguna. Es lo que dice la ley de 180 días de clase y garantía del salario docente, que cumplida la mitad de la jornada debe computarse como jornada dictada completa, y por otro lado el derecho que nos da la ley de asociaciones sindicales a convocar asamblea o otro tipo de actividades gremiales. Ahora, si queremos hacer pasar el ajuste, y para eso vamos a reprimir bajo la figura que sea legal, ilegal o lo que fuera, bueno, sí, efectivamente, tienen el gobierno y la potestad y harán ilegal, y cuando se resuelva en la justicia, veremos en qué año podremos determinar si es ilegal o ilegal. Pero lo que tienen es la decisión política de descontar algo que saben, porque no hay ninguna denuncia en la justicia para poder descontar desobligaciones. No hay ninguna actuación ministerial que digan que nuestras actividades son ilegales. Y por otro lado, para que haya una medida de acción directa, en el derecho laboral argentino tiene que haber una entidad sindical que la declare. Para que declare paro. La huelga es otra cosa. Pero el paro tiene que estar declarado. Y nosotros no hemos declarado paro. Y no se ha declarado ilegal ninguna de las desobligaciones que hemos realizado durante ya 10 años. Las desobligaciones de año cumplen 10 años en la provincia. Empezamos en el 2013. Ahora, lo raro es que aparecen este tipo de declaraciones cuando te ofrecen 4 meses de bono. ¿Qué espera la ministra que hagamos? ¿Que festejemos? ¿Que digamos, bueno, menos mal que nos dan un bono? ¿Gracias por darnos un bono? No, en lugar de ponerse brava con los docentes, se tiene que poner brava con los terratenientes, se tiene que poner brava con los formadores de precios, se tiene que poner brava con el aparato financiero, con el turismo, con todo lo que se la llevan y que hace que los maestros en la provincia no se puedan quedar y se tengan que volver a su ciudad natal porque no pueden pagar un alquiler. Yo estaría más preocupado por eso si fuera ministro. ¿Cómo continuarán las clases hasta fin de año? Eso es responsabilidad de la ministra y del gobierno de la provincia. Nuestra responsabilidad de ir todos los días, dar clase y poner en marcha la escuela pública la cumplimos todos los días. Pero también tenemos derecho. El derecho a decirle que no estamos de acuerdo a que nos claven 4 bonos, digamos, de una manera que es ilegal, que se presente de manera ilegal, porque en una paritaria vos discutís salario. ¿Cómo van a traer un bono? Si, digamos, ahora, si ellos quieren dar premio, quieren dar otra cosa, tienen todo el derecho, pero en la paritaria eso no se podría homologar. ¿Hay fecha ya para la marcha de antorchas? El viernes, después de las 20 horas, en todas las provincias ya va a salir comunicado donde nos concentramos. Esperamos el acompañamiento de la comunidad, porque tiene que ver con esto, ¿no? Tratamos de impactar lo menos posible. Tratamos de no parar y desobligar lo que sabemos que a lo primero que le cuesta son a las compañeras y a los compañeros desobligar o parar, porque implica una cantidad de cosas en el quehacer educativo que tienen que cambiar. Bueno,
para demostrar que nuestra intención no es confrontar con la sociedad. Los otros días paramos, un día que había jornada institucional, por más que el mismo medio que publica las declaraciones de la ministra, la semana pasada decía que dejábamos de vuelta a los pibes sin clase, cuando no había clase porque había jornada institucional. Entonces estamos demostrando a la sociedad que tratamos de hacer una medida que visibilice el conflicto, que le cambie la decisión del gobierno. Bueno, si el gobierno no revierte la situación, ya lo demás ya no es responsabilidad nuestra. Muchas gracias a todos y a todas. Buen día.